Hola alumnos, espero que estén muy bien. En esta primera clase tutorial vamos a hablar sobre la traducción inversa. La traducción inversa es aquella que se lleva a cabo desde la lengua materna del traductor, que en nuestro caso es el español, hacia una de sus lenguas secundarias de trabajo, que para nosotros va a ser el inglés. Entre sus usos más frecuentes encontramos el de ser una práctica pedagógica, como nosotros tenemos en nuestra materia de traducción técnico-científica. También puede ser una herramienta de verificación que piden algunos tipos de clientes. En esos casos la conocemos como back translation. Y también puede ser directamente un encargo de traducción de un cliente que quiere traducir algo del español al inglés. Como práctica pedagógica, la traducción inversa constituye una herramienta de gran utilidad, ya que obliga al futuro traductor a plantear el proceso desde otro punto de vista, lo que enriquece su perspectiva y comprensión. Por esta razón, nuestro plan de estudio incluye traducción inversa en las materias de traducción técnico-científica 1 y 2 y también en traducción literaria 2. La traducción inversa también puede ser utilizada para comprobar el nivel de coincidencia entre una traducción y el texto original, detectar errores y omisiones. Por ejemplo, imaginen que tienen un texto fuente A, la traducción B y la traducción inversa A'. La versión A y A' deberían conservar el mismo sentido, más allá de las diferencias estilísticas. Otro de los usos es en materiales relacionados con los ensayos clínicos, comités de ética y de protección de las personas. Ellos suelen exigir traducción inversa. También historiadores y antropólogos pueden usarla cuando ha desaparecido un documento en su idioma original, pero conservamos la traducción. Y también cuando ciertos elementos de un texto hacen suponer que se trata de una traducción. Hay un caso anecdótico que es el de la novela de Mark Twain, The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County, y esta novela fue traducida al francés por un periodista con una calidad que dejaba bastante que desear al parecer. Entonces Mark Twain lo que hizo fue volver a traducirla al inglés desde esa versión en francés, justamente para dejar entrever todos los defectos de esa versión. Por último, podemos recibir un encargo de traducción que nos pida realizar una traducción inversa desde el español al inglés. Entre los principales campos de aplicación de esta disciplina están artículos académicos, contratos, certificados y títulos, testamentos. También es muy común en los folletos publicitarios e informativos, sobre todo en el área de gastronomía y turismo. Muchas agencias señalaron que dentro de su volumen total de facturación, un 70% aproximadamente de los encargos son desde el español a otros idiomas. Errores en la traducción inversa. Ejemplos. Veamos a continuación algunos de los errores más comunes dentro de la traducción inversa. Los siguientes ejemplos fueron tomados de un estudio realizado por la Universidad de Catamarca sobre textos del área de turismo, que como vimos son los más comunes o el mercado que más demanda este tipo de traducción inversa. A ver si ustedes también pueden descubrir entonces cuáles son los problemas de las siguientes traducciones. Veamos el primer ejemplo. Allí tenemos la palabra reserva dentro del contexto de reserva de la biosfera, que fue traducida al inglés como Reservation of Laguna Blanca. Bueno, aquí el problema es que reserva en castellano, en español, tiene el sentido de una zona delimitada para la conservación y el cuidado de determinadas especies. Y en inglés tiene un sentido de zona delimitada para que vivan comunidades aborígenes o que son propias de determinados lugares. Así que bueno, una de las cosas con las que hay que tener cuidado.
En el segundo ejemplo, bueno, es más patente el problema. Si ven la palabra estación del año, verán que fue traducida quizás por distracción como Station of the Year. Obviamente aquí necesitamos el vocablo season, que es específico para este término, y no se trata más que de un falso cognado del traductor. Bien, los siguientes ejemplos ilustran casos similares a los que vimos anteriormente. Eh, en el primer caso tenemos la expresión Dirección de Antropología de la provincia, que fue traducida al inglés como Direction of Anthropology. Esta traducción literal es incorrecta, deberíamos utilizar allí una palabra como por ejemplo Department of Anthropology, que justamente designa las partes en las que se divide un organismo, un establecimiento, una institución. En el segundo caso también difiere el alcance semántico de la palabra artífice en español a la palabra artificer en inglés. Siempre entonces conviene buscar en diccionarios monolingües para ver exactamente cuál es el alcance de la palabra en las dos lenguas y no cometer errores de significado. Bien, el último ejemplo que vamos a ver de este informe alude al título de un folleto que invita a conocer unas ruinas incaicas y dice un viaje directo al pasado. En la versión de la lengua terminal fue traducido como A Straight Voyage to the Past. Pero esta no sería la versión más apropiada, ¿sí? Porque voyage hace suponer que el viaje se realiza en algún tipo de embarcación o medio de transporte. Una posibilidad más acertada sería la que ofrece el mismo diccionario Webster sobre el vocablo journey. Y decía, por ejemplo, a journey through time. El inglés es una lengua muy rica y tiene muchos vocablos que aluden a viajar, como trip, tour, journey, pero en este caso es esta palabra precisamente la que tiene el sentido más genérico y la más apropiada para conservar el sentido de la lengua original. Siempre hay que tomar esta decisión si vamos a traducir, de optar por una versión más fiel u otra que transmita el sentido. Bien, veamos otros errores típicos que surgen a la hora de hacer una traducción inversa. Uno es el uso de los artículos. Como ustedes saben, en inglés el uso de artículos está mucho más restringido que en español. Entonces, en este caso, la opción correcta sería directamente Knowledge is constituted by the available information in a particular time. Otro caso problemático que puede aparecer es el de la voz pasiva. Vean la estructura de las dos oraciones. La primera obviamente es incorrecta, pero hay una cuestión de calco de estructura que puede confundir a los traductores a veces. Y el último caso sería el del sujeto obligatorio. Recuerden que el sujeto siempre es obligatorio cuando tenemos una oración subordinada, como la del ejemplo. He told me when he came to Argentina. Solamente podemos omitirlo en el caso de tener en la oración nexos coordinantes como y, pero, etc. Algo importante a tener en cuenta es que en inglés, a diferencia del español, el orden de la oración es mucho más rígido: sujeto, verbo, objeto, o sujeto, verbo, complemento. Y también pueden echar mano de un recurso muy útil que es el Oxford Collocation Dictionary, si quieren saber, por ejemplo, las colocaciones más habituales de una palabra. Aquí en la captura, por ejemplo, les muestro la del verbo deny. Entonces pueden saber con qué tipo de adverbios va mejor, con qué preposiciones se suele usar, cuáles son las frases más habituales,
que incluye esta palabra. Otra cosa que pueden hacer es en el buscador de Google poner la frase entrecomillada y ver también la cantidad de resultados para ver si es realmente empleada en el lenguaje natural, en el lenguaje vivo. A modo de conclusión, recordemos entonces que en la traducción inversa buscamos trasvasar ideas, no palabras. Esto es lo más importante. El texto debe ser reexpresado para un lector ubicado en un entorno cultural totalmente distinto. En este caso, el entorno cultural de la lengua inglesa. Lo más importante entonces va a ser no tanto el vocabulario, las palabras, sino conocer muy bien esa realidad cultural, ese entorno cultural y transmitir un significado equivalente para ese lector meta.